Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Episodio 1. Apariciones. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y esta temporada quisimos desarrollarla en torno a la idea de volver al espacio público como un modo de tratar de pensar colectivamente un impulso para retomar una forma de estar juntos colectivamente y pensar entre todos en qué consisten las prácticas artísticas en el mundo contemporáneo. Para eso le invitamos hoy, y estamos extremadamente contentos, Qué bueno. a Andrea Garrote, multifacética Andrea Garrote, que en primer lugar es docente aquí de la Universidad Nacional de las Artes, directora de la maestría y de la especialización en dramaturgia, pero no es tanto por eso que la invitamos, sino por todas sus otras facetas: directora, actriz, productora teatral, escritora y un larguísimo etcétera. Muchísimas gracias, Andrea, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y en el contexto de esta temporada, como decíamos, en esta idea de volver al espacio público, volver a lo público, lo primero que queríamos pensar con vos es cómo tu trabajo creativo, tus prácticas creativas piensan el espacio público, piensan o tienen en cuenta esa dimensión de lo público a la hora de comenzar a producirse. Bueno, el teatro el teatro y el público son uno solo, un solo corazón. Y lo público, en ese sentido, siempre desde su génesis, la práctica teatral tuvo mucha conexión. Se hace desde el inicio de que es un ritual que sucede solo cuando está en el espacio público, cuando está donado y cuando esa ceremonia dionisíaca, ¿no? Una ceremonia que pertenece a la banda de Dionisios, y respetuosa, digamos, se realiza. Pensemos que para mí, yo entiendo el teatro como un lugar en donde, como una especie de filosofía política encarnada, con cuerpos, que me parece que es como una cosa de las más sustanciales de la práctica, ¿no? Pensaba en esta cosa de los pilares de la cultura helénica que tenían la guerra, el mercado, el ágora, lo público y el banquete. El teatro tiene el drama, la polis, o sea, tiene que tener ese contenido que está hablando, que le está diciendo cosas a la gente y la gente está compartiendo cosas, problemas humanos, filosóficos, políticos, pero con los cuerpos. Entonces aparece el banquete, aparece el disfrute. Entonces es el hacer, el decir y el disfrutar. Y eso juntos, eso en comunidad. Entonces, cuando uno ve que uno hace una función de teatro como dramaturgo, directora o actriz, y hay 200 personas de tu comunidad en Buenos Aires, donde sea que se haga la función, que se están riendo juntas de algo que tiene más elaboración, que es más sutil, o que se está emocionando por conceptos, o se están diciendo algunos conceptos un poco más complejos que lo que aparecen por la televisión o por el teléfono, pero todos juntos estamos vivenciando eso. Aparece una alegría de comunidad, aparece un momento de unión donde uno cree que hay esperanza. Sí. Ojalá que haya esperanza. Hay esperanza porque todos podemos, como hay una especie de acuerdo de disfrutar juntos. Esa es una actividad muy hermosa del teatro. En más o menos 1997, creo, vino Alain Badiou a Buenos Aires y dio unas charlas en el Rojas, donde yo trabajaba en ese momento. Y yo estaba estudiándolo y él tenía su manifiesto por el teatro, que era raro porque es un filósofo muy inaccesible, que habla de conjuntos matemáticos. Y fui a la charla, levanté mi clase de Isla Roja no se puede seguir dando clases si está Alain Badiou acá abajo, vamos a escucharlo. ¿No?
Y él ahí planteó decía, la filosofía debe volver al teatro, el teatro debe volver a ser, va a volver a ser el foro filosófico de la comunidad. A mí eso, digo, lo decía con una certeza y yo le creí, pero en ese momento no lo entendía muy bien. Pero hoy en día que lo público está tan policíaco, tan mediado, tan tonto, ¿no? Donde uno puede entrar en un equívoco rápidamente, puede decir algo que decís que se entendió mal, donde el humor, ¿no? Creo que una sociedad se vuelve un poco más, más tonta, cuando hay más estupidez hay menos humor también. Y entonces me parece que hay algo de la inmediatez, de la comunicación, Twitter, el teléfono, que vuelve todo más pobre conceptualmente, entonces el humor también y la complejidad se vuelven peligrosos de ser entendidos. El teatro te da la posibilidad de decir con un personaje muchas cosas. Ahí me quedo pensando en tres núcleos, digamos, de tu pensamiento, de lo que nos acabas de decir, en función de tu práctica teatral, que me parece interesante seguir desarrollando. Por un lado, esta idea inicial que dijiste es un ritual dionisíaco transgresivo, digamos. Sí. No hay otra posibilidad para el teatro, sino que instalarse en ese lugar de una transgresión. También esto que es súper interesante de una política encarnada, de una política de los cuerpos. Sí. Que en última instancia me parece que si no hay algo de lo transgresivo en el modo de hacer aparecer los cuerpos ahí, en que los cuerpos se aparezcan finalmente y estemos juntos, porque no hay una comunidad sin que haya cuerpos juntos. Sí. Y finalmente esto último que me parece súper importante, la idea del humor como espacio transgresivo en el que podemos estar juntos, en el que se aparece eso que normalmente no aparece, digamos, que es una praxis bien interesante de transgredir. Eso en tu trabajo, ¿cómo lo venís elaborando? Porque venís trabajando mucho eso a lo largo de toda tu producción teatral. Sí, bueno, mi última obra, que es la que estoy haciendo hace ya, la estrené en el 18, o sea, calculemos 8 años. Bueno. ¿Cuál es tu última trabajo? Punto Honor, que está todavía en cartel en el Teatro Picadero. Es justamente, creo que como es muy puesto en práctica todo esto, porque justamente es una profesora, o sea, hay temas filosóficos, trae un poco la obra de Foucault, la sociedad disciplinaria, pero a través de mucho humor. Yo entiendo el humor como fluido, como la vieja acepción de los humores, ¿no? Que lo hacen orgánico. Entonces separo como el teatro seco, solemne, muerto, del teatro que tiene humor, que tiene fluido. Para mí, si me hacen reír, es más fácil que yo me emocione y llore en el teatro. El teatro son las dos caras, ¿no? Esas dos caras, pero esas dos caras son vivas, no solo separan, sino se separa, eso son lo que debe haber esas dos caras, como diciendo, vamos con la comedia y la tragedia juntas, porque conviven, ¿no? A veces es muy tonto ¿no? La separación, ¿es para reír o es para... o es serio, ¿no? Esa separación. Si me hace reír no es serio, o como que la comedia es intrascendente. Y hay un error muy, muy fuerte ahí, ideológico. El teatro es eso, como decíamos, que también es el drama, es la filosofía y es el banquete, es la fiesta, para todos fiesta. Si no está esa fiesta corpórea, si los actores no disfrutan y son como cuerpos sacrificiales o quieren decirte que esto es importante y no reconocen su propia ridiculez, se ponen en un lugar, hay obras que se ponen en lugares morales, ¿no? Y uno puede decir muchas cosas, pero siempre desde la ridiculez de su propia falencia y desde la pregunta, del no saber. Y ese es el lugar del teatro, es más festivo y lleva las banderas de la ridiculez, porque si no sería como no sería la banda de Dionisio, sería una banda moral, más eclesiástica. Claro. No, y a veces simplemente, digamos, esta banda de Dioniso
puede transgredir lanzándote una pregunta. Lo ridículo de hacerse una pregunta simplemente, claro, sí. que te interroga a vos como actriz, como dramaturga, como escritora, Sí. pero interroga también al público, sí, o al espectador o al participante del ritual. Porque lo que me interesa también en la idea de ritual con la que empezaste, sí, es que sacás al público del lugar de simple espectador que está mirando una obra, porque en tanto ritual lo obligás a estar, a participar, a formar parte. Sí, sí. Bueno, en esta obra en Punto Honor yo lo interpelo como son alumnos de 20 y pico de años de una clase de sociología. Y entienden que son tratados como tal, y eso genera mucha gracia. ¿Por qué me tratan de otra manera? También hay algo que investiga mucho, yo digo, los que hacemos teatro, en las clases, en los ensayos, la dirección, es un laboratorio de comportamiento humano, en donde podés, no sé, jugar con las interacciones. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo siempre para todos, así como alguien podría recomendar, hace análisis, escribí, hace teatro, porque poner el cuerpo en la actuación y poder ver que tan fácilmente, y eso es muy transgresor del teatro, tan fácilmente nosotros podemos hacer un acuerdo de ahora somos, no sé, 2 capitanes del barco peleándose y de pronto empezás a asociar de otra manera, tu música del habla cambia, tu mirada cambia, y si cambia tu música del habla, porque querés hablar como un capitán español, empezás a asociar con otras cosas y otras palabras, como si adquirieras un lenguaje nuevo. Eso que es tan simple y no requiere instrumento alguno, está muy donado porque no es nada, lo podemos hacer. Es el juego de los niños. Y es sumamente transgresor, porque hoy en día nuestros cuerpos están muy normatizados y además de normatizados, ahora deserotizados, ¿no? Por estar solos, por esta cosa de estar encerrados, solos, uh-huh, porque cada vez entendemos menos, y las nuevas generaciones, ¿no? La potencia vital que hay en juntarse. ¿No? Uno ve adolescentes ahora que antes estaban siempre como en manada, que están con una necesidad imperiosa. Yo tenía necesidad imperiosa de estar con mis amigos. Con alguien, sí. O sea que, sí. Y ahora no es tan así. Y uno dice, bueno, ¿qué pérdida hay ahí? ¿Y qué pierde lo político en esa experiencia? Me interesa mucho esto que dijiste de pensar el teatro y la práctica teatral que haces vos en tus clases, pero imagino que también lo haces en tu propia producción teatral, sí, pensarlo como un laboratorio del comportamiento humano, sí, ¿no? Que también hay algo bien, porque digamos, ahí en la palabra comportamiento hay 2 cosas, está el cuerpo y está la forma en que nos conducimos, la forma en que sí, actuamos junto a los otros, sí, y un poco el volver hacia lo público, volver a lo público tiene que ver con esta interrogación de, bueno, ¿y cómo actuamos junto con los otros? ¿Qué es este comportamiento que sí, estamos teniendo? Y cómo eso se lleva a la construcción de una escena, sí, en común. Sí, sí, es muy llamativo cuando uno... Yo hablo de las clases porque las clases son muy... hay cosas muy esenciales que en la profesionalidad se manejan otras. Pero uno ve un grupo de 20 personas que casi no se conocen, no saben ni qué hacen, y sabe que dentro de 3 horas ese grupo va a cambiar la dinámica completamente, claro, porque es muy contundente la práctica de la actuación. Es como que yo jugué con esta persona en la vereda de niño y ahí parece una relación muy intensa. Esa relación después se manifiesta en las producciones que se hacen, en la fiesta, en cómo se baila, cómo están los cuerpos que son diferentes, ¿no? No sé si ha visto una fiesta en donde va un grupo de teatro justo que está y bailan distinto Hay algo de eso que parece una tontería, pero no lo es, porque genera como pueden ser otros grupos humanos, como los coros, ¿no? Que vos decís, yo no sé qué hace el otro que canta al lado mío, pero canta al lado mío. Claro. Y hay algo de eso que el cuerpo genera, que esa práctica es muy importante después para poder juntarse a hablar, para poder juntarse en la calle, para poder hacer política. Porque si está separado, ¿no? Bueno, Foucault dice la principal función del poder es separar. Y para mí es clave, ¿no? El poder que se mete por todos lados y que nos separa. Entonces,
la fiesta, lo dionisíaco, tiene mucha potencia, lo erótico, lo vital, para después generar pensamientos, acciones. Sí, Foucault, y esto solo porque vos lo estás citando, Sí, porque no, el porque pacto yo no inicial era no citar a Foucault, a nadie. Bueno, Foucault también decía, ¿no?, esto de que la gubernamentalidad es el arte de dirigir conductas a través de los comportamientos. Sí. Entonces me interesaba eso del laboratorio del comportamiento, porque pensado así el teatro es inmediatamente una política encarnada, como decís vos. Sí, ¿no? Es una política encarnada porque el objetivo del teatro no es la representación de algo, sino los comportamientos que los cuerpos asumen frente a determinadas situaciones. Sí, y también hay algo que hay que reconocer, que a veces ese es más fuerte el hacerlo, ¿no?, que el espectarlo, porque a veces puede ser un espectador que eso no le toque o no le llegue, pero en la práctica del hacer. Por eso creo que hay algo de las políticas culturales que tienen que ver para mí con... Más que poner el eje en las estéticas, también tienen que poner el eje en que las personas de las comunidades realicen, ¿no?, estas cosas de extensión universitaria que son tan hermosas que sí se pueden hacer, donde la universidad llega a territorios en donde pone a la comunidad a hacer. Porque eso es lo que después genera, no solo genera espectadores, si uno quisiera hacer, sino que genera gente relacionada con ese arte, y eso vivifica, ¿no? Una sociedad que tenga mucho más músicos, es más fácil que salgan mejores músicos. No, y es una concepción muy interesante de lo público. El público no es aquel que está expectando, sino que aquel que está involucrado en alguna acción de algún tipo, digamos, ¿no? Que está políticamente involucrado. Sí, sí. Me parece que eso, en lo que estás diciendo de trabajo de extensión y demás, no es solamente educar al público para saber expectar, digamos, como las viejas tradiciones de vamos a educar al público. No, sino ponerlo a hacer, que tenga contacto real con ese, porque eso es lo que, digo, es poner eso a funcionar dentro de esa comunidad, poner esa práctica poderosa a funcionar desde ahí. Y además en la medida en que, volviendo al inicio, es una práctica transgresiva, dionisíaca y demás, ese participar ahí no significa participar homogéneamente y todos al mismo sentido, sino por ahí dar a aparecer la participación como una conflictividad, mostrar el conflicto que significa estar juntos también, ¿no? Porque estar juntos no es necesariamente pensar todos lo mismo y hacer todas las mismas cosas, sino dar la posibilidad de que el conflicto se aparezca también. Sí, y siempre fue así el teatro, planteó conflictos. Y la gente, ¿no? Y hasta estaba, ¿no?, el coro que decía, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué pensamos sobre este conflicto? ¿Qué decide la gente? Esa vuelta que decía Badiou al teatro, donde la filosofía política estaba presente en cuerpos y donde todos se preguntaban y dudaban, y eso me parece súper importante. Por eso, volviendo un poco a mi producción, que no le di bola, siempre trato de poner eso. A mí eso es lo que me emociona. Volvamos a eso, entonces, a tu producción. ¿Cómo haces para que eso se ponga en juego en eso que vos haces? ¿Cómo haces para que esa emoción se haga finalmente práctica teatral? Cada obra es un mundo, pero, por ejemplo, yo tuve una obra también muchos años que se llamó Niños del Limbo, que era una profesora de un taller literario que sin saberlo estaba involucrada en un atentado al planetario. Había unos ex agentes de la CIDE, pero ella no los veía como tal, ¿no? Los veía como alumnos y les daba ideas y los hacía escribir. Entonces, en realidad lo que está encubierto en una comedia de puertas muy graciosa, lo que estaba encubierto era la venda de la clase media intelectual en referencia a lo que está pasando, cómo el conflicto estaba en la puerta, lo tenía delante de los ojos y no lo veía. Y lo alimentaba con mucha disposición, le daba campo simbólico que le faltaba, le daba instrumentos, ¿no? Que es un poco... Bueno, mirá como esta historia tan graciosa del sobrino de Freud, que no se saben que generó tomó cosas de su tío y generó la publicidad, ¿no? Cómo los instrumentos pueden ser tomados para el mal. Y a mí eso o para el bien, depende, pero digo, me parece como que eso
le daba como una esencia política, una dimensión política a la obra, pero siempre desde el juego. Uno no pretende el pensamiento como la literatura, la buena literatura, ¿no? Meterse en la interioridad de una persona hace que uno salga renovado, distinto, con nuevos conceptos. Sí, también por esto que decías también hace un rato, que decíamos, ¿no? Eso de que te genera una serie de preguntas, una serie de interrogantes acerca de cómo estás, cómo llegaste ahí, cómo te vas Sí. de ahí. Pero lo que me interesa acá es que, volviendo a algo que habíamos hablado off the record, tenemos off the record con los invitados, las invitadas, cómo esto no precisas hacerlo leyendo Foucault, ni leyendo Badiou, ni leyendo Kristeva, sino que hay algo de la propia práctica artística que produce un pensamiento independientemente de las cuestiones conceptuales, digamos, más allá de la diferencia teoría-práctica totalmente sobrepasada, hay algo de tu cuerpo que piensa en esto. Sí. Y eso me interesa también ver cómo es que tu cuerpo piensa en estas cosas, cómo es que tu cuerpo o los cuerpos hacen preguntas que ponen en cuestión esa unidad de lo público, lo que estamos diciendo. Yo los alentaría a probarlo. Digo, por ejemplo, si uno prueba aún solo en su cuarto, poner otra voz, imitar a otra persona, yo creo que hay mucho en cambiar la calidad del movimiento, la mirada, donde resuena mi voz, donde empieza a funcionar algo muy mágico, que es que empiezo a utilizar otras palabras, empiezo a liberarme del ego, del yo, y puedo decir cualquier cosa. Te liberás del yo, no sos vos. Que alguien venga y te diga, no sos vos ahora pensando, no tenés que sostener tu ego, se abre una puerta enorme de infinitos. Esa práctica de caminar sin ese ego, de sostener soy yo en lo público, en todo caso, ¿no? Que tiene la actuación, que es dentro de un marco, es muy liberadora. Uno lo ve también en los niños, que de pronto juegan y cambian roles, y ese juego se corta cada vez más tempranamente, lamentablemente. El juego de hagamos de cuenta que... Es interesante esto de que insististe varias veces en este último momento de librarte del yo, librarte del ego como una posibilidad de apertura hacia esa otra cosa que es tal vez la matriz dionisíaca, ¿no? No sé quién soy en verdad. Sí, y soy habitado por discursos también, ¿no? Y reconocerlos, y jugar y ver que la posibilidad de tener otra acción, una reacción distinta a la que siempre uno tiene sin pensar es posible, porque uno no piensa mucho cómo voy a reaccionar. Cuando vos estás actuando o improvisando o en la dirección decís, no, pero acá esa pausa imprevisible, digamos, ¿acá qué? ¿Qué pasó? ¿Qué uso del tiempo y el espacio puede hacer? ¿Qué miles de procedimientos, de cambios de ritmo pueden dar otra cosa? Entonces se piensa toda acción y toda la interacción, de vuelta a veces. O se hacen juegos de interacción distintos también. Quería retomar algo que habías dicho en torno, por un lado, a dos cosas, digamos. Por un lado habías hablado al principio de la charla o a la mitad de la importancia de la extensión como práctica teatral, que no es simplemente esto que decíamos, formación de un público que aprende a mirar teatro, sino llevar la práctica a las comunidades. ¿Sí? ¿Cómo ves eso hoy? ¿Qué está pasando con eso hoy? ¿Y cómo está pasando eso en la escena del teatro independiente? Porque imagino que en el teatro independiente eso debe ser un tópico de militancia político-teatral muy importante, pero al mismo tiempo de mucha dificultad en los momentos en los que estamos viviendo. Sí, uno siempre se acuerda cuando imaginó que algunas cosas iban a ser mejor en el futuro y no lo son.
no sé, yo cuando hice mi experiencia desde la UNA de hacer teatro con mujeres de la Rodrigo Bueno, pensé que eso por ahí podía como continuar, que hay mucha gente de teatro independiente también que quiere acercarse a las comunidades, pero falta una política estatal que arme lazos para eso, pero digamos, ni siquiera es una cuestión de mucho presupuesto. Se podría armar profes de teatro que vayan a las comunidades con un lugar. Esto decíamos, no necesitamos nada, solo esa voluntad. Es una decisión política de hacer algo en relación a esto. Que no está más puesta. Digamos, hoy en día vemos, siempre la gente de teatro ha tenido, hay algo que entiende que es la relación, la interdependencia entre el teatro independiente, el teatro oficial y el teatro comercial. En general, había como mucha relación entre el teatro independiente y el teatro oficial. El teatro independiente era como un semillero en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante porque en otros lados del mundo no existe. Y si no existe ese teatro independiente, todo empieza a mermar. Es como un ecosistema que queda pequeño. Uh-huh. Ese es un poco un riesgo que siempre tenemos, porque hoy en día el teatro independiente está pasándola mal. No están subsidiadas bien las salas, porque hoy el que tiene una sala de teatro independiente realmente es medio heroico. Está puesto en cuestión, como que ¿por qué un subsidio? Que no alcanza ni para el flete. O sea, la gente lo hace con mucho amor y un teatro de mucha calidad, reconocido internacionalmente, que le da un valor cultural a la ciudad. O sea, por nosotros ya estamos tratando de, a veces, de defender conquistas vendiéndonos, tipo, claro, hay gente que viene a ver el teatro de acá, como claro. ¿No? Y el teatro oficial, me parece que en este momento ha optado también por poner, como diciendo, bueno, tengo una política donde agarro un clásico, pongo actores famosos y me manejo desde ahí, ¿no? Pero no hay un verdadero diálogo entre la escena oficial e independiente. No, está bastante cortado, está como, no es que llaman a un artista reconocido por ahí del teatro independiente que ha pasado por lugar y le dicen, ¿qué querés hacer? Claro. Sino más bien, vamos a hacer tal clásico con algunos puntos ya probados y repetitivos. Entonces es como que está teatralmente, a pesar de que las salas por ahí estén llenas, porque hay actores que llenarían en cualquier sala, y porque se empieza a generar un equívoco, ¿no? de esos clásicos que no están donados al público. La principal fábula de nuestra profesión para mí es el traje del emperador, claro. ¿No? A veces sí, pero el emperador está desnudo, como diciendo, esto no... Claro. Todo el mundo ve esa obra, pero hay algo que no está pasando. Andrea, en torno a esto que estamos diciendo, en tu trabajo, los que quisiéramos seguir interrogando, seguir pensando con vos la cuestión de los vínculos, etcétera, este ritual dionisíaco de la transgresión, ¿dónde vamos a verte? ¿Qué trabajos estás preparando? ¿Qué obras tuyas se están presentando ahora aquí en Buenos Aires o en Argentina? Sí, bueno, vuelve Prima Facie, que es un unipersonal que interpreta Julieta Silverberg, que está brillante, que es de una australiana que se llama Susie Miller, que es una abogada que defiende a supuestos violadores, uh-huh, abusadores. Y es muy interesante esto que hablábamos de cómo a través de un individuo, o sea, de la vulnerabilidad de un humano que se cree muy listo, le sucede un acontecimiento que pasa del otro lado de la justicia. Entonces vemos como las dos caras de la justicia. Y está buenísimo porque es muy... genera una empatía de un lado y del otro. Y eso es lo que está bueno de la pregunta, ¿no? Uh-huh. Es complejo, material complejo y muy es sorprendente lo que hace Julieta. Después está ahora El Estado de la Unión, una comedia romántica que escribió Nick Hornby, que es el autor de Alta Fidelidad. Y pienso que hoy en día que es muy graciosa, la protagonizan Eleonora Wessler, Gonzalo Heredia, y está en el Picadero. Todas estas obras están en el Picadero. El Picadero es un teatro comercial que está apostando producir materiales de calidad. Y
hoy en día que los vínculos largos están subestimados, sospechados, ¿no? Que hay que trabajar en el vínculo. No, tenés que trabajar en un vínculo, andate. Esta comedia habla de una pareja que previo a sus sesiones de terapia se juntan en un bar y hablan. Y es tan el particular universal, digo, al tener una relación larga se siente identificado con uno, con otro. Claro. Y eso del comportamiento lo muestra tan claramente la comedia, que no es banal, es muy trascendente, ¿no? Decir, pero yo hago eso, pero ahora entiendo por qué siente el otro con esto otro. Y después... bueno, por último está Pundonor, que siempre digo parece que es la última temporada y sigue, que es una obra que interpreto yo, que escribí yo, y que tuvo una vida muy exitosa y larga y estoy muy feliz con ella. Bueno, esto, ¿cómo te habla el teatro? Estoy dando mi última clase hace 9 años, claro. Porque Pundonor es una profesora que vuelve después de mucho tiempo y le pasan cosas en esa clase. Entonces siempre me estoy despidiendo. Bueno, y ya que te estás despidiendo, me despido. Te despedimos. Te agradecemos, le agradecemos a Andrea. Estuvimos con Andrea Garrote pensando juntos cómo volvernos públicos en este momento tan difícil de nuestra contemporaneidad, de nuestro presente, y cómo la práctica teatral nos ayuda a pensar transgresivamente el lugar de los cuerpos y los comportamientos que los cuerpos realizan entre sí. Muchísimas gracias, Andrea, y ojalá que la gente vaya a verte y a disfrutar de tu trabajo. Buenísimo, gracias. Gracias.